Vamos a pasar entonces a nuestros momentos de el estudio de la lección de la escuela sabática. ¿Y qué creen que es el título de esta semana? Confianza en Dios y regocijándonos con el Señor. Y también la vida pasada de Pablo, pero aquí está el pastor José López Mendoza con nosotros con este tema, abriendo la semana. Adelante, pastor, el tiempo es suyo. Muchas gracias. Buenos días, Rosana. Una feliz semana para todos. Es muy grato el poder compartir la palabra de Dios. Vamos a invitar al Señor que nos acompañe. Nuestro Padre que estás en los cielos, muchas gracias por el privilegio de ser hijos tuyos. Señor, tú eres el dueño de la sabiduría. De ti viene el conocimiento. Te suplicamos que esta mañana tú nos hables a través de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos toca una lección esta semana sumamente importante. Tiene que ver con el problema siempre presente de la fe y las obras. Algunos enfatizan demasiado las obras y otros enfatizan demasiado la fe. Y este conflicto también en la palabra de Dios se ve reflejado. No porque haya conflicto, sino porque hay algunas personas que enseñan mal y eso justamente es lo que es nuestro estudio de toda esta semana. Confianza solo en Cristo. Nuestro versículo de esta semana está en Filipenses 3, 10 y 11. A fin de conocer a Cristo y la virtud de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, para llegar de algún modo a la resurrección de los muertos. Creo que yo he enfatizado en otras ocasiones muchas veces que la vida eterna consiste en conocer a Cristo. Y aquí está el versículo. Dice, a fin de conocer a Cristo y la virtud de su resurrección, participar de sus padecimientos. Nosotros muchas veces nos resistimos al sufrimiento. Sufrimos cuando tenemos que pasar por situaciones difíciles. Nos negamos a participar, pero la palabra de Dios dice que si somos seguidores de Cristo, en algún momento tenemos que participar de sus padecimientos, porque el Señor usa eso para pulir nuestros caracteres, para quitar de nosotros algunas cosas que no adornan nuestra vida. Así que la lección va a ser sumamente hermosa durante esta semana. Pablo enfoca su atención en la necesidad de confiar únicamente en Cristo para la salvación. El apóstol expresa su preocupación por la influencia de falsos maestros que promovían un enfoque basado en la carne, lo que distorsionaba el mensaje del Evangelio. Si ustedes me piden una opinión personal, creo que nosotros en un principio nos apoyábamos como iglesia mucho en la ley, pero ahora nos hemos ido al otro lado. Estamos camino hacia el otro lado y ya no le damos importancia mucho a lo que dice la palabra de Dios y la ley. Pablo ofrece lecciones valiosas acerca de cómo lidiar con las falsas enseñanzas. Estas lecciones son cruciales para la iglesia hoy, que sufre por doquier en mayor o menor grado el ataque de los falsos maestros. Tres cosas subraya la lección de esta semana. Alegrarse en el Señor, que es lo contrario de confiar en fuerzas humanas. Debemos alegrarnos en el Señor. No sé cuál sea la experiencia que tú estés pasando, alégrate en el Señor. Deja en las manos de Dios esa experiencia
que estás pasando. En segundo lugar, una conversión genuina conduce a un cambio radical. Y tercero, conocer a Cristo es una experiencia progresiva. Así que estas tres cosas serán el foco de la lección durante esta semana. El día domingo, regocijándonos en el Señor. Dice Filipenses 3, 1 y 3, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Si ustedes leen toda la epístola de Filipenses, que no es demasiado larga, la palabra que sintetiza el mensaje es el regocijo o el gozo. A pesar de que el apóstol Pablo estaba en una cárcel, él nos invita a gozarnos. Por eso es que es uno de los temas principales, el gozo en el Señor, y presenta una serie de razones para ello. Lo más importante es que debemos tener confianza en Cristo, no en nosotros mismos. Y eso precisamente contradice el postulado posmoderno en el que vivimos. Tú sí puedes, tú lo puedes, tú puedes, la fuerza está en ti. Pero la palabra de Dios dice que debemos tener confianza en Cristo, no en nosotros mismos. ¿Quién de nosotros no ha aprendido a veces por experiencia propia y de forma dolorosa lo peligroso que es confiar en la carne? Por otro lado, Pablo indica que el mayor peligro que amenaza a la iglesia en ese momento eran los falsos maestros que enseñaban la salvación por obras, una estricta adhesión a la ley ceremonial. A estos los llama de tres formas distintas: perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo por la circuncisión. Qué palabras duras que el apóstol Pablo usa para referirse a estas personas que enseñaban falsedades a la iglesia. Curiosamente, parece que una solución para los desafíos espirituales, incluida la propagación de falsas enseñanzas, es regocijarse en el Señor. Todo aquello por lo que nos alegramos nos produce gozo. Dios quiere que estemos alegres. Y su palabra es una especie de manual de instrucciones para la verdadera felicidad y la alegría duradera. Entre ellas incluye recibir la misericordia de Dios, depositar nuestra confianza en Él, recibir las bendiciones de la salvación, adoptar la ley de Dios como nuestra forma de vida, incluida la observancia del sábado, creer en su palabra y educar hijos piadosos. Por lo tanto, regocijarnos en el Señor, esto le da sentido a nuestra vida. Hay muchos que están en depresión, muchas personas, aún hijos de Dios. Tenemos que regocijarnos. Cuando tú pones tu confianza en el Señor, Dios nunca te falla. Tú tienes que confiar en el Señor, tienes que regocijarte en el Señor. El Señor tiene la solución para todos nuestros problemas. Hoy estudiamos la vida pasada de Pablo. Estamos viendo que el apóstol Pablo claramente está mostrando su experiencia. Es habitual que los cristianos conversos piensen en su experiencia espiritual, contrastando la vida que llevaban antes de aceptar a Jesús con la que llevan desde ese momento. Pablo hace eso en Filipenses 3. Ustedes saben que cuando nosotros contamos nuestro testimonio a otras personas, nuestro testimonio debe tener tres partes. La primera parte es cómo era mi vida antes de conocer a Cristo. La segunda, cómo conocí a Cristo. Y la tercera, cómo es mi vida ahora después de conocer a Cristo. Esos tres son los puntos para hablar de un testimonio. En el Concilio de Jerusalén se había dictaminado que no se inquietase a los gentiles con las cuestiones de las leyes ceremoniales judías.
Sin embargo, ciertos maestros habían llegado a Filipos enseñando la necesidad de la circuncisión. Aún ahora hay personas legalistas dentro de la iglesia. La salvación no es por obras. Haciendo un retroceso en el tiempo, Pablo les recuerda lo perfecto que fue cuando era como aquellos maestros. Y él hace una enumeración, circuncidado al octavo día, que andaba en la ley como fariseo. El apóstol Pablo dice, eso no me sirve en absoluto. Miren ustedes la experiencia de Pablo. Dice, circuncidado al octavo día, hijo de padres piadosos, hebreo de hebreos, benjaminita de pura cepa. En cuanto a la ley, el más estricto fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Irreprensible, guardador de la ley. Pero de todo eso se gloriaba antes de conocer a Cristo. Ahora sabía que ni siquiera había comprendido la ley, que solo Cristo es el que salva, nada más. El gran propósito que le constreñía al apóstol Pablo a avanzar ante las penalidades y dificultades debe inducir a cada obrero cristiano a consagrarse enteramente al servicio de Dios. Se le presentarán atracciones mundanales para desviar su atención del Salvador, pero debe avanzar hacia la meta, mostrando al mundo, a los ángeles y a los hombres que la esperanza de ver el rostro de Dios es digna de todo el esfuerzo y sacrificio que demanda el logro de esta esperanza. El discípulo más humilde de Cristo puede llegar a ser un habitante del cielo, un heredero de Dios, de una herencia incorruptible e inmarcesible. Queridos hermanos, la lección de esta semana va a ser una lección maravillosa. Nos va a permitir fortalecer nuestra comunión con Cristo. Ese es el meollo, el centro de nuestra vida. Yo termino parafraseando un versículo que está en la epístola de Juan. Dice, el que está en Cristo tiene vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Tú puedes conocer la doctrina, puedes ser una persona que asiste todos los sábados, pero si tú no conoces a Cristo, no tienes vida. Estás muerto, eres un muerto. Es Cristo quien nos da vida. Hoy ábrele tu corazón, lee su palabra, mira a Cristo a través de su palabra. Vamos a orar. Padre querido, muchas gracias porque tu palabra llena nuestro corazón. Sé propicio a la necesidad de cada uno de tus hijos que están conectados. Tú sabes nuestras luchas. Las ponemos en tus manos de amor. Ayúdanos a mirar a Cristo en cada versículo que nosotros encontremos en tu palabra. Permítenos vislumbrar a Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.